Hola, este video tiene por finalidad recordar el fenómeno de interferencia, comentar el fenómeno de resonancia y el fenómeno efecto Doppler. Entonces vamos a recordar el fenómeno de interferencia de una onda, en la cual aquí a través de un ejemplo vamos a superponer dos ondas, la onda 1 y la onda número 2, en la cual vamos a dibujar la onda resultante. Si nos fijamos, todos los puntos de color negro que están aquí equivalen al punto de equilibrio. Entonces aquí los tenemos considerados en este sector. Ahí, punto de equilibrio. Ahora vamos a ir trabajando término a término. En este caso, los puntos rojos. Si yo tengo y me fijo en el punto de la onda 1, tengo en este caso 2 más menos 1. Entonces eso yo lo voy a sumar y esto va a dar 1. Entonces debería marcar este punto en ese sector. Después voy a tomar el punto azul, en este caso menos 2 más este sector de aquí. Ahí vean, y es 1 y aquí va a quedar menos 1. Entonces ahí marco el punto azul. Los puntos negros ya los, como dijimos al principio, equivalen al punto de equilibrio. De ahí vamos a tomar este color verde, marcamos ahí, en este caso tenemos 2 más menos 1, y eso nos va a dar 1, estaríamos en este sector. Y finalmente el color amarillo, marco ahí los puntos y quedaría, o queda, menos 2 más 1, y eso nos va a dar menos 1, que estaríamos en este sector. Y de ahí dibujaríamos la onda resultante ahí, que tendríamos que unir todos los puntos, y esta es la onda que nos quedaría producto de la interferencia ahí de la onda 1 con la onda 2. Fenómeno de interferencia, superposición. Aquí recordar que tenemos que marcar ese punto ahí. Entonces uno lo va dibujando la onda de acuerdo punto a punto como se va dando, y voy anotando aquí en otro sector el resultado y después los voy marcando ahí donde debo colocar el punto en cada lugar y después los tengo que unir. Y en este caso tendríamos la onda resultante. En este caso era el fenómeno de interferencia que teníamos que recordar y cómo dibujar una onda. Ahora vamos a pasar al fenómeno de resonancia. ¿Qué quiere decir resonancia? Nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos un objeto aquí, en este caso un objeto, una copa de cristal. Todo objeto tiene una frecuencia natural de vibración. De hecho, uno la golpea ahí, ya, o empieza con el dedo ahí húmedo, uno empieza a pasar en el borde de la copa, pues va a tener ahí una vibración en la copa de cristal. Si yo suministro una frecuencia externa a la copa y esa frecuencia externa es igual a la frecuencia natural, se produce el fenómeno de resonancia. El objeto empieza a vibrar y alcanza su máxima amplitud debido a esta vibración
debido a esta frecuencia externa, entonces el objeto va a empezar a vibrar y va a alcanzar su máxima amplitud. ¿Cuándo la alcanza? Cuando la frecuencia externa, como lo dice aquí, es igual a la frecuencia natural. Cuando eso ocurre, el objeto empieza a vibrar y alcanza su máxima amplitud debido a esta frecuencia externa y el objeto ahí empieza a vibrar con su máxima amplitud, para tenerlo presente. Esto corresponde al fenómeno de resonancia. Tener presente, recuerden, frecuencia natural de cada objeto y la frecuencia externa que uno la puede generar, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que con la voz empiezan y tiene, esa voz tiene la misma frecuencia que la copa, entonces la copa va a entrar en resonancia y va a adquirir su máxima amplitud. El otro fenómeno que vamos a estudiar es el fenómeno del efecto Doppler. El efecto Doppler consiste en lo siguiente: es la variación de frecuencia que experimenta una persona, un observador, debido al movimiento relativo entre quién, entre la fuente y el observador. Llevémoslo ahí en efectos prácticos ahí. Si nosotros estamos aquí en una avenida y tenemos una fuente que está en movimiento, puede ser un carro bomba, una ambulancia o un auto que va tocando la bocina. Los frentes de onda aquí para esta persona, para el observador el observador ve que está en reposo, vienen muy juntos, ¿ven? Están muy pegados debido al movimiento de la fuente ahí, ¿ven? Y si la longitud de onda es pequeña, entonces voy a tener una frecuencia alta. Entonces la persona escucha una frecuencia alta y ¡tit! Ya cuando la fuente se viene acercando. Para la persona que está al otro costado, el observador A, que está en reposo y ve que la fuente se va alejando, las longitudes de onda para esta persona son más grandes, ya vienen más separadas. Los frentes de onda vienen más separados aquí. Entonces aquí la persona va a percibir una frecuencia baja. Entonces cuando la fuente se acerca al observador, frecuencia alta, ¡tit! Y cuando la fuente se aleja, el observador que está en este otro sector y ve que se aleja, recibe la frecuencia baja, ¡tit! Entonces ahí él percibe un cambio de frecuencia. Entonces aquí ese cambio de frecuencia recibe el nombre de efecto Doppler. Tenerlo presente ahí, frecuencia alta, en este sector longitudes de onda pequeñas. Frecuencia baja, longitudes de onda más grandes. Y tener presente efecto Doppler, variación de la frecuencia que experimenta el observador debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Esto es el efecto Doppler. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.